La importancia de esta jornada radica en varios puntos. El primero, porque se pone a la salud mental en el lugar que se merece. Es importante también para conocer todo el tipo de herramientas, todo el tipo de trabajo que se está haciendo en el ámbito de la salud mental que pueda ser de ayuda, de apoyo a profesionales sanitarios, ciudadanía y pacientes. Y tercero, porque también es importante el que sea destacable dentro de la política sanitaria todo lo relacionado con salud mental. La mesa número 1 en la que ya estoy participando se va a dar una visión donde se van a destacar los puntos claves de las líneas de acción de salud mental del Ministerio de Sanidad y luego como de parte del área de decisiones basadas en la evidencia del Instituto Aragonés de la Salud apoyamos en la implementación y el desarrollo de esa línea de trabajo. Es importante celebrar estas jornadas porque la salud mental cobra un nuevo impulso a través de la perspectiva comunitaria, donde vamos a tener como eje los determinantes sociales de la salud. La perspectiva de poner el eje en las desigualdades, en las inequidades, en los determinantes sociales, nos van a permitir abordar esta implementación y tratando de que ningún grupo poblacional se quede fuera de esta estrategia. Vamos a enfocar en la mesa 2 aspectos importantes de la implementación, es decir, nosotros trabajamos desde diferentes estamentos, desde el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud y específicamente desde el área de decisiones basadas en la evidencia, sintetizamos, investigamos, producimos materiales basados en evidencia científica que deben ser llevados en la práctica y adecuar a la práctica clínica a estos nuevos conocimientos. Esta mesa quiere debatir con todas las partes interesadas, esto es, los propios profesionales que tienen que implementarlo, los pacientes que son los que reciben y también participan en esta implementación y gestores sanitarios y otras personas que colaboramos en este proceso. Creo que es importante que pacientes, familiares y asociaciones participen en estas estrategias porque nosotros somos los únicos que podemos dar la perspectiva y la forma de afrontar una enfermedad mental. Los profesionales aportan su visión desde su punto de vista, pero nosotros tenemos el punto de vista de quién la padece y de quién la afronta. Por eso creo que es muy importante que las asociaciones, los pacientes, los familiares intervengan en este tipo de procesos de creación y actualización de guías de práctica clínica, porque solo nosotros podemos dar esa perspectiva.